Reino de Camboya, país ubicado al sur de la península Indochina, en el sudeste asiático. Tiene una superficie de 181.035 kilómetros cuadrados. Comparte fronteras con Tailandia por el noroeste, con Laos por el noreste y con Vietnam por el este, mientras que hacia el suroeste tiene costas bañadas por el Golfo de Tailandia. Su capital, Phnom Penh. Sus idiomas oficiales el khmer o camboyano. Su forma de gobierno es una monarquía constitucional parlamentaria unitaria. Su rey, Norodom Sihamoni. Su primer ministro, Hun Sen. Camboya cuenta con 2.572 kilómetros de fronteras y con 443 kilómetros de línea de costa. Su moneda, el riel camboyano, y cuenta con una población aproximada de 13.636.398 habitantes. Los buenos, los malos y los feos. Esta es una manera sencilla de resumir la historia de Camboya. Los principios fueron prósperos y culminaron con el gigantesco imperio de Angkor, sin rival en la región durante 4 siglos de dominación. A partir del siglo VIII llegaron los malos, época en la que los vecinos trataron constantemente de minar el territorio camboyano. En el siglo XX, la situación se volvió realmente fea, debido a una brutal guerra civil que culminó en el gobierno genocida de los Khmeres Rojos, del que Camboya todavía se está recuperando. Orígenes de los Khmeres. La leyenda cuenta que Camboya se originó de la unión de una princesa y un extranjero. Este último era un brahman indio llamado Kaundinya, y la princesa, la hija de un rey naga que gobernaba un acuoso país. Un día, cuando Kaundinya se acercó a la costa, la princesa salió a su encuentro en una barca para saludarlo. Kaundinya disparó una flecha con su arco mágico a la embarcación de la princesa, y ella, asustada, accedió a casarse con él. Necesitada de una dote, su padre tomó las aguas de su tierra y se las entregó a Kaundinya para que las gobernara. El nuevo reino fue llamado Cambuya. Como muchas leyendas, esta es bastante imprecisa, pero dice algo sobre las fuerzas culturales que han provocado la existencia de Camboya, en especial su relación con la India, el gran vecino. Las tradiciones religiosas, reales y escritas de Camboya provienen de India y empezaron a unirse formando una entidad cultural determinada entre los siglos I y V después de Cristo. La historia de Camboya puede ser dividida en 8 periodos. El primero sería el de los reinos Funan y Chenla, antes del siglo IX. El segundo, el de los imperios Khmer, del siglo IX al siglo XV. El tercero, el periodo oscuro de Camboya, esto del siglo XVI al siglo XIX. Cuarto, protectorado francés, de 1863 a 1953. Quinto, de la independencia, 1953 a 1975. Los Khmeres Rojos sería el sexto, de 1975 a 1979. El séptimo sería el de la ocupación vietnamita, de 1979 a 1989. Y por último, la Camboya contemporánea, esto de 1991 a la fecha. Reinos Funan y Chenla. El reino de Funan fue el primer reino conocido, con una organización política estructurada, que se instauró en la región en la que actualmente está Camboya. Se fundó hacia el siglo I después de Cristo y tenía una fuerte influencia de India. Se cree que el reino de Funan ocupaba toda Camboya, parte de Vietnam y Tailandia, y que llegaron incluso a Malasia y Birmania. Chenla, por su parte, fue el antecedente directo del imperio Khmer y estaba situado al norte de Tonle Sap. Su principal capital fue Isanapura, ahora conocido como Sambor Prey Kuk, cerca de la ciudad de Kampong Thom. Al principio fue un vasallo del reino de Funan, pero fue incrementando su poder. Hacia el siglo VIII, Chenla se dividió en 2 reinos, que no volverían a unirse hasta la llegada de Javayarma II, el primero de los reyes del imperio angkoriano. Imperio Khmer. Camboya fue el centro de un gran imperio durante la Edad Media, con un gran poder desde el siglo IX hasta principios del XIII. Ocupaba toda Camboya, pero también partes de Tailandia, Birmania, Laos, Malasia y Vietnam. Su mayor testimonio fue Angkor, su capital, un gran conjunto de templos y construcciones civiles que fueron erigidas durante siglos por los diferentes monarcas. Sin embargo, la base de su poder fue su sistema de gestión del agua, a través de canales que permitió mejorar las cosechas. El periodo de apogeo comenzó con Jayavarman II y con Jayavarman VII se alcanzaría la máxima extensión.
El imperio pervivió hasta el siglo XV, aunque muy debilitado durante sus últimos 200 años. El periodo oscuro de Camboya. Tras la caída del Imperio Khmer, comienza un periodo de decadencia en el que Camboya fue perdiendo territorios a favor de Vietnam y Siam, hasta que se convirtió en un protectorado de este último. En ese momento, portugueses y españoles hicieron algunas incursiones en la zona, aunque fueron poco fructíferas. En el siglo XVII, Vietnam se anexionaría el delta del Mekong, una región que sigue siendo reclamada por Camboya. La capital fue desplazada a Angkor, a Phnom Penh, en 1431, aunque entre 1618 y 1866 esta distinción pasaría a ocupar Lo Dong, a unos 40 kilómetros al norte de Phnom Penh. Independencia. En 1953, Camboya adquiere la independencia de los franceses, muy debilitados en la zona tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Indochina. Comienza entonces un periodo marcado por el control político del rey Norodom Sihanouk, quien abdicó en su padre para poder ser primer ministro. Bajo su administración, la política se fue polarizando, en parte por los cambios continuos de Sihanouk, que iba adaptando sus doctrinas a sus intereses. Mientras Sihanouk giraba hacia la izquierda, la derecha resurgía, con el general Lon Nol a la cabeza. Aunque este consiguió ganar las elecciones en 1966, su gobierno duró menos de un año. El general protagonizó un golpe de estado en marzo de 1970 que depuso a Sihanouk y que inauguró la guerra civil que se alargaría 30 años. Khmeres Rojos. Los 3 años, 8 meses y 20 días que los Khmeres Rojos estuvieron en el poder fueron sin duda el capítulo más oscuro de la historia de Camboya. Los guerrilleros liderados por Pol Pot, aunque ellos no lo supieran, tomaron la capital Phnom Penh. El régimen se basaba en una ideología comunista radical de corte maoísta. Se instauró una sociedad agraria que trabajaba sobre una tierra colectiva. Se vaciaron las ciudades, se abolió el dinero y no había derecho a la propiedad privada. Se colectivizaron todas las actividades humanas, desde la comida. Nadie tenía derecho a cocinar para sí mismo, a los matrimonios, que eran arreglados. A menudo simplemente se establecían 2 filas de hombres y mujeres, y cada uno se casaba con quien estuviera a su lado. Las personas con educación burguesa eran asesinadas, y los que siempre habían trabajado en el campo tuvieron mejores condiciones de vida. Ocupación vietnamita. En enero de 1979, el ejército vietnamita entró en Phnom Penh y derrocó a Pol Pot y los suyos. Se formó entonces un gobierno pro-vietnamita y los Khmeres Rojos huyeron a las zonas fronterizas con Tailandia y algunos enclaves del sur. La guerra civil que había comenzado en 1970 siguió su curso, aunque solo uno de los combatientes seguía existiendo. El otro, el régimen republicano de Lon Nol, había sido derrotado y exterminado con la llegada de los Khmeres Rojos al poder. El gran aliado de Lon Nol, los Estados Unidos, se había cambiado ahora al lado de Pol Pot, para contrarrestar el gobierno controlado por los vietnamitas. Surgirían luego 2 facciones más que lucharían con los Khmeres Rojos: el Funcinpec del príncipe Norodom Sihanouk y el Frente de Liberación Nacional del Pueblo Camboyano. La Camboya contemporánea. Camboya tomó la decisión de conservar la figura política del rey como símbolo de la unidad nacional, lo cual revela esa intención de inspirarse en el antiguo esplendor nacional, pero a la misma vez con el ideal de que el país ingrese en un esquema moderno basado en un régimen multipartidista, liberal y democrático. En su preámbulo, la Carta Política asegura el respeto y la defensa de los derechos humanos y la intención de avanzar hacia el progreso, el desarrollo, la prosperidad y la gloria. En cuanto a su monarquía constitucional, habla de los derechos y obligaciones de los camboyanos. Se destaca que tienen derecho al sufragio universal todos los camboyanos mayores de 18 años y a ser elegidos los mayores de 25. La Constitución de 1993, al suscribir todos los derechos internacionales humanitarios, como son los derechos humanos de la mujer, del niño, abolió definitivamente la pena de muerte. De la misma manera, Camboya se declaró país neutral y como tal una nación no nuclear ni aliada de ninguna potencia militar extranjera. En cuanto a su carta política, adoptó el liberalismo democrático multipartidista con la separación de los 3 poderes políticos: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo o estatal está dirigido por el Real Gobierno de Su Majestad, el Rey de Camboya, el cual está conformado por un Consejo de Ministros liderado a su vez por el Primer Ministro. El poder legislativo, la Asamblea Nacional unicameral,
está constituida por 120 miembros elegidos por sufragio universal por un periodo de 5 años. El Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia. El país se divide administrativamente en 21 provincias, las cuales a su vez se constituyen de municipios y estos de distritos. También la Carta Política de 1993 abolió el servicio militar obligatorio, aunque según estadísticas del 2002, el ejército real contaba con 125.000 hombres. Cultura de Camboya. La cultura y tradiciones de Camboya están regidas por la religión de sus habitantes, en un país donde el 95% de la población practica el budismo Theravada. La mayoría de los camboyanos evitan la violencia y la confrontación a toda costa. Alzar la voz o perder el control son hábitos que raramente ocurren entre los camboyanos. El saludo camboyano. La cultura camboyana es normalmente muy hospitalaria. Invitar a los huéspedes a sus casas, pueblos, país es muy importante. Incluso el más pobre de los camboyanos hará lo posible por compartir agua y comida con los ricos extranjeros. Esto porque el hecho de poder viajar a Camboya define como rico a los ojos de la mayoría de los camboyanos. Muestre generosidad de espíritu hacia la gente local y será bien recompensado. El saludo tradicional es el Songphya, una pequeña reverencia con las manos juntas enfrente del pecho y los dedos apuntando hacia arriba. Los camboyanos son modestos y suelen vestir de forma conservadora evitando ropas reveladoras. Usar pantalones cortos o faldas, por ejemplo, no es muy frecuente y consideran que los occidentales son un poco extraños. Cuando visiten una pagoda deben llevar ropa discreta. Llevar los hombros y rodillas al descubierto es una muestra de falta de respeto. Sería como llevar un bikini en una iglesia. En algunos lugares incluso les pueden prohibir la entrada. Bodas en la cultura camboyana. Si hace amigos en Camboya, puede que le inviten a una boda. Las bodas son ceremonias ruidosas y coloridas que duran 2 o 3 días. Las novias se cambian varias veces de vestido, normalmente espectaculares trajes tradicionales camboyanos. Las bodas más numerosas pueden llegar a los 1000 invitados entre familiares y amigos. Los invitados asistirán más cortos o largos periodos de tiempo y regalarán dinero. Entretenimiento. Mientras que muchos visitantes a Camboya van a ver el baile tradicional Apsara, los camboyanos más jóvenes se divierten en karaokes y nuevos clubs y discotecas o pasean con amigos mientras escuchan música, beben cerveza y juegan a la pelota. El voleibol y el fútbol son los deportes más populares en Camboya. La vida nocturna en Siem Reap se ha convertido en los últimos años en la meca para los cientos de jóvenes camboyanos, que quedan con sus amigos, escuchan música o tienen distintas diversiones en juegos de mesa, etc. En Camboya es una costumbre despertarse antes del amanecer, ya que el que no lo hace es considerado una persona perezosa. También es costumbre decir a los padres o a los mayores dónde se va y a qué hora se regresa. Otras costumbres en Camboya es cuando se cierra una puerta, hay que hacerlo suavemente, de lo contrario se considerará a esa persona con mal genio. Si viajamos a Camboya, también debemos prestar atención cuando nos sentemos, ya que allí uno no puede sentarse cruzando las piernas, ya que esto solo lo hacen los maleducados, y que hay que permitir a los demás hablar más de lo que habla uno mismo. Cuidado cuando saludemos a alguien, ya que en la cultura Khmer está prohibido tomar la cabeza de una persona e incluso a los niños, pues se considera que en la cabeza es donde habita el alma de cada persona. A su vez, los pies están considerados una parte del cuerpo impuro, porque son la parte más baja y tocan el suelo. Por lo tanto, nunca hay que señalar a una persona con los pies, ya que es irrespetuoso. Las fiestas en general de los camboyanos son celebraciones que están fuertemente influenciadas por la religión. Además de los aniversarios de nacimiento y muerte de Buda, son muy populares aquellas celebraciones que marcan algún momento importante, como el Año Nuevo Khmer, que se celebra en abril. El día real del arado se relaciona a estos animales con la buena calidad de la cosecha en una ceremonia en la que el rey tiene un papel primordial. El Pshum Ben, en la que se rinde cultos a los ancestros y familiares muertos y que se desarrolla en el mes de septiembre. También está el Festival del Agua, que reúne cada año a más de 1 millón de personas que navegan en enormes barcazas por los ríos Mekong y el lago Tonle Sap. Gastronomía de Camboya. El arroz es un alimento básico dentro de la dieta de esta población, preparado de diversas formas y con varios tipos de condimentos. Así también incluyen sopas, verduras, carne frita, pescado, cerdo, cangrejos de río y frutas exóticas. A la hora de comer no se sientan ante una mesa como en la costumbre occidental,
sino que extienden algún mantel o tela sobre el piso, y allí, en posición de loto, las personas se dedican a disfrutar de sus comidas utilizando por lo general la mano.